También en el barrio Roberto Le Petit se vivió este fin de semana, el sábado principalmente, un confuso episodio que tuvo como protagonista a un joven de 25 años que se llevó la peor parte. Recibió un disparo a la altura de la nuca y hoy su situación de salud, su bienestar físico está en peligro. Incluso los médicos hablan de un pronóstico no muy alentador. Waldir, ¿qué fue exactamente lo que pasó de acuerdo a la información que estás manejando? Bueno, estamos hablando de Richard Ramón Pereira, de 25 años, así como ya mencionaste, Roberto. Y esto, quiero mostrarles esta parte de la calle empedrada. Esto es Paí Pérez y 24 proyectadas en el lugar donde nosotros estamos ubicados en este mismo momento. Ustedes podrán observar cantidad de casas particulares aquí en esta zona de la capital. Específicamente en esa casa donde estamos observando un vehículo estacionado había una fiestita particular que estaban compartiendo entre amigos y familiares también de los propietarios. Y sobre Paí Pérez, según la información que nosotros manejamos, venía Richard Ramón Pereira perseguido por una patrulla de la Policía Nacional, específicamente de la Cuarta Metropolitana. Era las 4:30 aproximadamente, ya amaneciendo ese sábado. Y según el relato de los vecinos también aquí, llegaron hasta Paí Pérez, doblaron como para irse hacia su casa, hacia la casa de Richard, que es a una cuadra de donde estamos ubicados en este mismo momento, aquí sobre 24 proyectadas. En ese mismo momento giran por la otra cuadra y salen de vuelta aquí en la esquina donde estamos ubicados, dirigiéndose ya hacia donde termina la calle 24 proyectadas, que es una calle sin salida, momento en que es alcanzado por estos agentes de la patrulla de la Cuarta Metropolitana, según el relato de la propia víctima, porque él quedó lúcido igual aún haber recibido el disparo, y nosotros conversamos con él en el transcurso de esta mañana y tenemos una nota de lo que mencionaba de ese momento, por lo menos de lo que recuerda. Si los compañeros me pueden ayudar, vamos a escuchar lo que mencionaba Richard Ramón Pereira, víctima de este procedimiento que hasta este momento no podríamos calificar de irregular, pero sí podríamos calificar de un dudoso procedimiento. Sí, escuchamos, por favor. Y me venían siguiendo con las luces apagadas hasta que me percaté. Y a cuadra de casa ya me pusieron la sirena y me quedé. Yo también me quedé, no me llegué. Y cuando me bajé del vehículo, ya me bajé con las manos arriba, me recosté por mi vehículo. Y ya estaban alrededor. Sí. Sí, con la mano levantada. Y el oficial muy prepotente ya me dice que me piñase un suelo, me dijo, sí, me dijo, bueno, piñase un suelo, boca abajo, me dijo. Y yo me recosté por mi vehículo nomás, y en ese interior me agarró mi campera y me zarandeé hasta que me logro caer al suelo. Y cuando me logro caer al suelo ya me apunta con su arma y ella ya siento el tiro. Así directo. Sí. Directamente. Sí, yo en todo momento seguí consciente, sí, no. En todo momento estuve consciente. Lo que sí no sentía más mi rodilla. No podía mover mis piernas. Yo estaba a cuadra de casa nomás. Y todos me conocen ahí. Y en ningún momento yo tuve armas, ni droga, nada luego. En el interior de que me llevan a Barrovero, el oficial me obliga a que yo agarre el arma de él, estando en la carrocería de la patrullera. Intenta, pero yo cierro mi puño a toda costa, cierro mi puño con toda mi fuerza. Y hace como 2 disparos al aire libre, teniendo mi mano así apoyada a mi puño. Sí, el comisario iba manejando. No, jamás hubo en mi trayecto no jamás hubo una barrera. No,
No, ni siquiera un disparo, nada, algo así. Bueno, este joven dice en un determinado momento, Waldir, que este suboficial de policía intentó ponerle el arma de fuego en su mano derecha y Claro. efectuó 2 disparos al aire. ¿Dónde se origina todo este problema? Es sobre la avenida Quinta cuando Richard venía en su vehículo Peugeot y sin chapa. De hecho, esto reconocieron los familiares también, tanto el padre y la novia con quien conversamos en el transcurso de esta mañana. Decían que él ya volvía a su casa en un vehículo sin chapa y estaba ya casi a punto de llegar a su domicilio cuando es interceptado por esta patrullera y lo persiguen hasta esta zona. En un momento dado inclusive mencionaba que la patrullera lo siguió con las luces apagadas y en un momento dado cuando ya estaba a punto de llegar a su casa, cuando ya llega a esta calle sin salida donde actualmente estamos, se produce toda la discusión con los policías y que él recibió el impacto de bala por parte del oficial Johnny Orihuela, según las informaciones que manejamos. Y cuando cuando Richard se refiere al comisario, habla de Jorge Zárate, que es el comisario de la Cuarta Metropolitana. En ese interín, ellos llegan en esta calle sin salida y según las informaciones, inclusive los testigos pudieron contar también a esos compañeros que llegaron hasta esta zona y aquí ustedes podrán observar que ya no hay otro acceso como para pasear Sí, hacia hay el otro una lado porque zanja hay allí, Waldir. una zanja. Sí, Sí. hay una zanja, momento en que es alcanzado por estos policías y lo obligan a que él pueda ponerse de rodillas, según lo que decía el papá y la propia víctima también comentó que él ya se entregó, o sea, se puso su mano arriba y se bajó del vehículo y en ese interín, en esa discusión, él recibe el impacto de bala por parte del oficial. Y coincidentemente, en el lugar donde ellos quedaron, hay una casa particular que por fortuna tiene cámara de circuito cerrado. Según el propio dueño de la casa que habló con nosotros en el transcurso de la mañana, no quiso aparecer en pantalla. De todas maneras, vamos a ver si alguien de la casa se encuentra en este mismo momento. Comentó que sí, efectivamente se ve en el circuito cerrado que el joven desciende de su rodado y en ese mismo momento se acerca a uno de los policías golpeando a Richard Ramón Pereira, que es que se quedó aquí justamente frente a la casa. A ver si los compañeros aquí me ayudan. Vemos justamente una cámara aquí instalada en la casa particular y estas cámaras captaron ese momento, compañeros, y de hecho también de acuerdo a la víctima, de acuerdo a los comentarios que nos hacía hoy en el hospital de traumas donde está internado, el propio padre también reconfirmó todos los dichos porque él desde un principio, aún así como les decía anteriormente, después de haber recibido el impacto de bala por parte del policía, seguía lúcido y Sí. comentaba. Vamos a escuchar porque el señor Richard Pereira pedía justicia para su hijo, que esto no quede impune. De hecho, ya está siendo investigado por parte del Ministerio Público. También la fiscal Pamela Pérez ya está llevando el caso. Y tenemos la nota con el padre que estaba pidiendo justicia para su hijo. Si podemos escuchar, por favor. Llegando a 21 proyectadas, le persiguió una patrullera y le empezó a tocar sirenas. Se asustó y empezó a correr, tratando de llegar a casa porque vivimos en 24. Pero cuando se percató que no iba a llegar, él paró y se bajó con las manos en alto. Y el suboficial Orihuela le dijo que se ponga de rodillas, a lo cual él se negó. Entonces le agarra de la campera el suboficial, y le zarandea y le tira en el suelo. Y es el momento en que él siente el impacto de bala. En el transcurso del viaje le quisieron obligar a que tome un arma de fuego para dejar sus huellas seguramente, a lo cual él se negó y cerró los puños. Entonces lo que hizo el suboficial es apoyarle el arma en los puños y hacer 2 disparos. Eso fue lo que él te comentó. Eso es lo que él me comentó. Nosotros solo pedimos justicia. Es lo único que queremos, justicia por mi hijo, porque le truncaron la vida. Tiene que estar de por vida así. Y cambió toda la vida de mi familia, de su familia, porque él tiene una hija de 2 años y medio. Y se truncó todo. Bueno, Waldir, y según refería también el padre, ahora están trabajando para la contención psicológica de este joven de 25 años porque le tienen que informar cuáles serían las secuelas de este disparo que recibió a la altura de la nuca.
Exactamente, queda parapléjico ya de por vida, nos hablaba el papá también después de haber recibido esa información por parte de los médicos. Y la acusación más grave en este caso es que el propio oficial intentó que él tomara el arma, porque en un principio, ¿cuál es la información que se manejaba? Que él, cuando la patrullera lo trata de detener sobre la calle, sobre la avenida Quinta, él dispara contra la patrullera. Esa es la información que difundía la parte policial, y que ellos reaccionaron de la misma manera hiriendo a este joven, y que fue trasladado primeramente al hospital de Barrio Obreros y posteriormente también al hospital de traumas. Sin embargo, ahí la propia víctima comenta que ya en interín del traslado hasta el centro asistencial, los propios policías trataron de que él tome un arma como para disparar, y obviamente eso va a dar un resultado positivo a la hora de hacer la prueba de parafina. Entonces, él mismo comenta ese hecho, que los policías intentaron hacer eso durante su trayecto hasta el hospital, Roberto. Bueno, por de pronto la fiscal que está investigando el caso no supo precisar cuál es la situación procesal de estos dos uniformados, que de hecho ya fueron separados del cargo por disposición de la Sí. Jefatura Policial de Asunción. Sí, exactamente. El comisario Jorge Zárate y el oficial Johnny Orihuela ya fueron separados el fin de semana. Ya el sábado ya se manejaba esa información posterior a lo sucedido, porque a posterior a eso también ya los propios familiares hicieron esta denuncia. Entonces, evidentemente, y la parte más fuerte, así como les decía, es que los propios policías, inclusive el padre de la víctima, denunció que los policías pusieron droga dentro del vehículo del joven. Ellos sí reconocen que el rodado no cuenta con documentación y tampoco con chapa. Entonces, lo que sí desmienten, y también el resultado de la prueba de alcotés salió negativo a Richard en el momento de esa prueba, Roberto. Waldir, vos podés irte al punto exacto donde ocurrió la detención y donde también se efectuó el disparo, para ver si es que desde allí, a tu criterio, alcanzaría el ángulo de la cámara para mostrar efectivamente todo lo que sucedió. Exactamente. Ahora mismo donde estamos, este es el lugar donde exactamente ocurrió el hecho, y según lo que podemos observar, sí podría alcanzar perfectamente la cámara instalada en el domicilio particular de ese ángulo, y también de la otra esquina, que se va a observar momento en que la patrullera y también el rodado de Richard ingresa hasta este punto, Roberto. Sí, Se va porque a visualizar perfectamente. sí, escuché que dijeron que un árbol podría eventualmente dificultar la vista y que no se puede tener el momento Quizá exacto. el ingreso, sí, quizá el ingreso de la patrullera y el rodado podría dificultar la visualización del ingreso, porque la cámara está instalada aquí en la esquina y hay dos arbolitos acá, pero el otro ángulo sí va a captar perfectamente en esta zona, Roberto, donde se quedó el rodado de Richard, y también ahí le alcanza la patrullera. ¿Qué se sabe si es que la Fiscalía ya tiene todos esos registros audiovisuales o visuales por lo menos? En el transcurso de la mañana, vamos a intentar a ver si podemos tocar el timbre de la casa, porque nos decía que a las 11 de la mañana el Ministerio Público iba a llegar hasta esta zona para poder recabar todos esos materiales también, que evidentemente va a servir. Ahí tocamos el timbre, a ver si alguien nos puede contestar en esta casa, a ver si por lo menos ellos nos pueden contar. No quisieron facilitar aún el video, de hecho eso hay una orden judicial donde la Fiscalía tiene que llevar, y entonces sí comentaron que sí se observa, que ellos miraron la grabación, y que sí se observa que un agente policial lo golpea frente a la casa. Eso en un momento dado comentó el propio señor, el dueño de la casa. ¿Qué tal? ¿Se encuentra el dueño de la casa, amigo? ¿Podemos conversar con él? Voy a ver. Sí, por favor. Ahí está, nos atiende una persona aquí dentro de la casa. Vamos a intentar conversar con él. Y como les decía, el señor de la casa decía que ellos pudieron mirar desde las 4 de la mañana aproximadamente la grabación para poder observar si efectivamente lo captaba. Y él lo decía, sí. Vimos nosotros que llega el auto, Claro, posterior la porque esa patrullera. cámara, Waldir, perdón, esa cámara Sí. tiene el ángulo perfecto para captar todo lo que allí pudo haber sucedido. Por eso, el momento exacto seguramente fue captado por esta cámara. A ver, el ingreso, lo que ya mencionabas anteriormente, el ingreso del rodado capaz dificulta un poco más, porque aquí hay dos arbolitos frente a la casa y la otra cámara está instalada en la otra esquina. Pero el momento exacto, probablemente esta que está aquí arriba, cerca del portón, lo haya captado, compañero. Vamos a ver si alguien puede
salir a conversar con nosotros por lo menos para que pueda comentarnos lo que ellos ya pudieron ver a través del circuito cerrado. Alguien te atendió allí y te dijo que saldría el dueño de la casa, Sí, ¿verdad? exactamente. Sí, me atendió un joven, tenemos entendido que es el hijo del dueño de la casa, entonces vamos a ver si el señor sale a conversar con nosotros, por lo menos para que nos comente qué es lo que se observa a través del circuito cerrado. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Estamos en vivo para Red Guaraní. Queremos saber un poco qué es lo que vos pudiste ver a través del circuito, ya que no podemos ver todavía ahora, entonces para... Todavía yo no llegué a ver nada. No llegué a ver nada todavía. Esta mañana me dijiste que pudiste ver por lo menos una parte. No, pero ahora mismo no puedo ver nada. La fiscalía ya pasó a retirar esos materiales. Tenía que venir, no sé qué pasó. A las 11 de la mañana me dijiste. Tenía que venir, pero ¿Y no nos vino puede todavía. mostrar? No podemos acceder al circuito cerrado. No se puede. No se puede, dice porque... Hay que hablar con la fiscal, la Pamela Pérez. Ella si te autoriza eso antes te va a dar. Bueno, ahí está, como les decía, compañeros, Pamela Pérez, y decía también, todavía no se acercaron entonces a retirar el video del circuito cerrado. Me decía esta mañana que a las 11 de la mañana ya el Ministerio Público tenía que venir a llevar y no aparecieron hasta este momento, según la versión del propietario de la casa. Allá hay otro señor, Waldir, que está mirando tus movimientos. No sé si tiene algo para aportar a un vecino de la zona. Es la vivienda blanca que está al lado de donde vos te encontrás ahora y que también ver, está voy a- en el ángulo directo de donde ocurrió esto. Exactamente, No vamos sé a si esa vivienda acercarnos a ver tiene si... eventualmente cámaras también. Vamos a acercarnos a ver si podemos recabar algún dato también por ahí. Los vecinos estaban despiertos a esa hora y pudo ver el momento, por lo menos pudieron escuchar. ¿Qué tal, señor, en vivo para Red Guaraní? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué tal el hecho ocurrido este fin de semana? ¿Pudieron observar algo? ¿Escucharon algún movimiento raro? ¿Saben el joven que fue herido por parte del policía? Yo no le conozco, ya le di la versión al comisario que vino, me pidió mi versión y yo le dije que yo soy una persona hipertensa, seguro el corazón y ando durmiendo temprano. Y no escuché ni visto nada. Esa es la versión que yo le puedo dar hasta ahí. Tu domicilio no cuenta con cámara de circuito cerrado. No cuenta, solamente acá el vecino es el que cuenta. Perfecto, es la única casa entonces, Roberto. Gracias, señor, muy amable. Respetamos también la situación, obviamente, como decía, ellos ya se durmieron a esa hora. La única casa que cuenta con circuitos cerrados es esta, la que observamos, y que ahí el propio dueño ya decía que el Ministerio Público todavía no retiró el video de la casa. Bueno.